Hola a todos los viñadistas. Ya tenemos aquí los primeros efectos, bueno, los primeros que me tocan a mí de los pedriscos. Este es un viñedo de segundo año que estaba ya para empezar a ser formado. ¿Y qué pasa? Que le íbamos a dejar ya el eje para empezar a hacer un candelabro aquí, un vaso alto. Todavía lo teníamos que decidir. Habíamos dejado 2 sarmientos para en la poda decidir si íbamos con uno o con 2. ¿Qué pasa? Que ahora, con el pedrisco que ha tenido esta cepa, fijaros cómo queda de dañado, ¿no? Todos los golpes que lleva. Y lo que no queremos es formar una planta con tanto daño. Sí, ahora van a brotar muchas yemas anticipadas, muchos nietos, por aquí en las axilas de las hojas, y prosperará, pero esas heridas al final van a generar una vascularidad mala para toda la vida de la planta, ¿no? Posibles entradas de hongos de madera y demás. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es volver a hacer una poda como si estuviéramos en invierno. Y dejar estas plantas así, que os puedo enseñar, de tal manera. Claro, es un riesgo porque puede que no tenga fuerza suficiente la viña para ponerse tan como estaba grande, pero por otro lado lo que salga saldrá sin heridas, ¿no? Vamos abajo, todo lo abajo posible, donde no hay daño, y vamos a hacer esto. Lo digo porque igual os puede venir bien en alguna situación. La viña va a brotará un poco fea, va a haber que hacer otra vez otra poda verde. Hay que invertir otra vez recursos en volver a formar este viñedo cuando ya los habíamos metido. Y es una putada, claramente. Pero fijaros que es una viña grande. Aquí hay 5 hectáreas de viña. Pero no queda otra. O sea, al final, si queremos tener un viñedo de futuro, no lo podemos dejar así. Porque bueno, imaginaos cuando empecemos a doblar estos sarmientos, se partirán. Será un desastre. Aparte, toda la parte de arriba se ha quedado sin hojas, muy dañada. El tronco central, si la piedra hubiera sido ligera y solo hubiera afectado a la parte de arriba, bueno, me da igual, hubiéramos hecho un despunte severo y ya está. Pero como ha afectado a todo el sarmiento principal, pues es lo que yo no quiero, ¿no? Formar con estos sarmientos todos con heridas, ¿no? Imaginaos aquí qué golpetazos lleva. A ver si enfoca bien. Qué golpetazos lleva de la piedra. Entonces, bueno, la idea es hacer esto rápidamente para que la planta no empiece a movilizar recursos ya, sino que empiece a hacerlo con los brotes nuevos que le dejemos. Entonces la prioridad ahora mismo es traer todos los recursos aquí y empezar a podar tal como he hecho yo en esas filas. De ejemplo para los chicos que vienen mañana. Bueno, desgracias, pero hay que saber cómo intervenir en las desgracias también para que no sean más graves y que nos afecte lo mínimo posible. Lo que haremos también, nada más que brote, ayudar muchísimo a esta planta a nivel foliar para estimularla y que pueda completar su ciclo y que se recupere bien, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí seguramente, como otras veces os he enseñado, utilizaremos el cicatriz del Alemán Bio, que nos ayuda bastante a estimular la planta después de un fenómeno como estos, o el Resilience, uno de 2. Porque bueno, ahora no tenemos hoja, no podemos aplicar nada, pero en el momento en que empiecen a movilizar aplicaremos el producto. Bueno, eso, cómo actuar frente a las catástrofes. Un saludo a todos, espero que nos pase. Adiós.